sonido de la tele. Es que si no es imposible. ¿Y el tuyo? ¿Antes no se escuchaba? ¿Eh? Cuando tú hablabas. Ahora ya no. Okay. ¿Volvemos a empezar? Venga, perdona. Que si no es complicado. Buenas noches, queridos amigos de Periodista Digital. Gracias por estar con nosotros en La Burbuja, su programa y cada día el de más gente, que diría Matías Prats en aquel anuncio. Gracias de verdad por estar con nosotros. Y hoy íbamos a hablar de política, tenía el guión hecho y he dicho, a tomar vientos el guión. Porque, claro, todo el mundo está hablando de quien está hablando. ¿Quién le iba a decir a Ana Obregón que a sus 68 años iba a seguir siendo tendencia y se iba a seguir hablando de ella? No solo por las campanadas, no solo por las películas que ha hecho, no solo por la paella que le hizo a Spielberg, sino por el nacimiento de su nueva hija. De verdad, yo sé que ustedes pueden tener un juicio, pueden tener otro, aquí caben todos, ¿eh? Aquí vamos a dejar de tirarnos los trastos a la cabeza, pero vamos a intentar analizarlo. Sobre todo que este no sea el tema que nos distraiga de lo realmente importante, del meollo. Por ejemplo, de Marlaska, del que hemos hablado largo y tendido y del que hay que seguir hablando. Por ejemplo, de la Ponsatí, que ahora se pasea y, aunque sea eurodiputada y haya enseñado la placa de eurodiputada, al talego, que esta tiene que pagar, que esta tiene que dar cuentas a la justicia, que a ver si estos separatistas van a irse de rositas otra vez. Pues no, Ponsatí tiene que pagar por golpista, por poner patas arriba a España. Tiene que pagar. Y por lo tanto, siempre es una alegría que a estos prófugos de la justicia, que a estos huidos, se les juzgue. Y además, severamente. Aunque luego el felón, el traidor, el guapo, el chulo, les vaya a indultar. Que es que hay que tener la cara de cemento armado. Bueno, pues aparte de Marlaska, aparte de Ponsatí, hoy, pues como al gobierno no le conviene hablar de los violadores que está sacando a la calle, que siguen saliendo porque no se ponen de acuerdo para acabar con la sangría de violadores que salen a la calle, pues entonces tienen que hablar de Ana Obregón. Y tienen que criticar a Ana Obregón y tiene que hablarse mal de Ana Obregón. Mire, este que les está hablando no va a participar de ese circo. Eso sí que es un circo, con todo el respeto a los hermanos Tonetti y al Circo Price y al Circo del Sol. Con todo el respeto a los payasos de la tele. Porque ellos se merecen un respeto. Pero Irene Montero no. Irene Montero no se lo merece porque está utilizando como cortina de humo, como tema que desvía la atención a Ana Obregón. Que en realidad es una madre, no deja de ser una madre, que no se nos olvide. Una madre dolida. Una madre que sufrió uno de los momentos más trágicos que se pueden vivir en la historia de una persona, de un ser humano. Yo recuerdo que en una ocasión tuve la oportunidad de hablar con Juan José Cortés, el padre de Mariluz, asesinada por un pederasta. Y él me dijo, mira, Josué, en el diccionario, cuando un hijo pierde a un padre, es un huérfano. Cuando una mujer o un marido pierde a su cónyuge, se llama viudo. Pero cuando un padre pierde a un hijo, eso no tiene nombre. Eso no hay palabra en el diccionario que describa el dolor. Y yo sé que hay gente en la audiencia que nos ve que ha sufrido este dolor. Es absolutamente antinatural tener que enterrar a un hijo. Es lo más duro que le puede pasar a una persona. No puedo equipararlo con ninguna otra situación. Ver la muerte de un hijo por una enfermedad. No hay situación. Y por lo tanto, Ana Obregón se merece un respeto, por lo menos. Basta ya de entrar en la dialéctica del que se ha comprado, ha dejado de comprar. Oiga, las personas no somos ni chihuahuas, ni somos perritos falderos, ni somos una botella de viudita de Clicquot. Somos seres humanos. Y esta mujer ha querido, pues de alguna manera, calmar su dolor con una criatura, con una persona. Y yo siempre voy a estar con las madres. Siempre. Siempre. Y en este mundo en el que tener un hijo es una heroicidad, tener un hijo y sacarlo adelante es un acto de bravura y de valentía, creo sinceramente que no somos nadie para juzgar a una madre que da el paso, que decide quitarse de ella misma
para tener un hijo. Y es verdad, hay una serie de circunstancias que impiden que Ana Obregón naturalmente, por el curso natural de Adán y Eva y de pues, el que hemos conocido todos, el de la cigüeña de París, pues no ha podido tener una criatura, un zagal. Bueno, pues Ana Obregón ha decidido libremente, como mujer libre que es, irse a otro país donde esto es legal y, bueno, pues llevar a cabo la acción de la maternidad, que es una opción loable, que es una opción que hay que propiciar, que hay que fomentar. En la España, donde tenemos más perros que hijos, creo que criticar a una madre que tiene un hijo me parece de verdad, ¿eh? A este nivel estamos llegando. Y por lo tanto, ¿quiénes somos nosotros para meternos en la vida del otro? ¿Quiénes somos nosotros para mirar por encima del hombro y decir, esta señora se ha comprado como si fuera un bolso de Louis Vuitton? No, es una niña, se llama Ana. Se llama Ana. Y va a ser una niña feliz, lo más seguro, en un entorno idílico, en un entorno que realmente es un entorno, pues eso. Que la niña cuando tenga 15, 20, 25 no va a tener a su mamá. ¿Y cuántos niños hay que pierden a su madre en esas edades? ¿Cuántos niños? ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? La niña va a ser feliz, va a ser una niña feliz. Oiga, las personas de más de 65 años, lo habéis demostrado con Tamames, que os habéis burlado de él todo lo que habéis querido y más, tienen derecho también a ser felices, a disfrutar de estos placeres, que son ver la sonrisa de un hijo. Que no nos olvidemos que es lo que busca Ana Obregón, volver a ver la sonrisa de un hijo. Y lo está viendo en Ana, su pequeña. Así que basta ya, ¿eh? Basta ya. Yo entiendo que de esto no se puede hacer un mercado, que de esto no se puede hacer todo un negocio y esto no es una simple transacción. Pero de verdad, cuando hablemos de maternidad, cuando hablemos de madre, pongámonos del lado de las madres, pongámonos del lado de las criaturas y dejemos de este discursito de la Irene Montero que me tiene ya hasta las narices. O sea, la tía que suelta violadores, la tía de la ley trans, o sea, que nos dice que un niño se puede sentir niña, niñe o como le dé la gana, o un señor puede competir en salto de pértiga teniendo pelo en el sobaco y estando más dotado que Nacho Vidal, puede competir con señoras pues, que se han esforzado y que han buscado un puesto en una carrera profesional o en una carrera, en este caso, de atletismo, pues me parece irrisorio que nos pongamos del lado de la Montero. Hay que favorecer a la familia. Y yo comprendo que, por ejemplo, en el seno de un hogar, una hermana le pida a su hermana que ella no puede tener hijos y es la ilusión de su vida, que por favor que geste a su hijo. ¿Por qué? Vamos a ver, ¿quién eres tú, señor, que estás ahora viéndome en calzoncillos, rascándote la barriga? ¿Quién eres tú para decirme a mí, o para decirle sobre todo a esa mujer, que no puede concebir a su hijo en el vientre de su hermana y hacer esa labor? ¿Quién? A ver. Y yo sé que ustedes son personas decentes y son personas que apoyan la natalidad, que apoyan la maternidad. ¿Por qué nos vamos a oponer? ¿Por qué? Yo entiendo que es así. Entiendo que es así. Así que vamos a dejarnos, de verdad, vamos a darle caña a Marlaska, darle caña a Irene Montero y de verdad, vamos a dejarnos de hablar en terminología que parecemos que Irene Montero se nos ha metido en la cabeza. No, Irene Montero tiene que salir de la cabeza y del gobierno. Pero bueno, esta es la visión. Y para comentar esto y otros temas, evidentemente, pues tenemos ya una habitual en el programa, que es Laura Alves. Si no me equivoco. Oye, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por invitarme y la verdad que tenemos un ambiente político muy, muy, muy intenso en estos últimos meses. Ambiente político, ambiente, no sé, anagonista, o sea, ya es muy una circo. Forma de hacer política. Yo lo llamaría circo más que política. Pero, pues, ¿desde cuándo una portada de Lola es comentada en el Congreso de los Diputados, en los pasillos, el presidente del gobierno, la portavoz del gobierno, la ministra de Igualdad? ¿Pero esto qué es? Desde que hay que desviar la atención de los temas que realmente deberían debatir en un Congreso de los Diputados. Pero bueno, has mencionado un montón de temas y bueno, me gustaría también recalcar un par de ellos. Y es que, primeramente, en el país y sobre todo en el Estado donde han llevado a cabo esta gestación, está regulado y está aprobado por ley y en ningún momento ha habido coacción de ninguna de las partes para gestar a esta niña, Ana.
y todo este show que se ve en los medios de ha salido en un carrito del hospital como si ella hubiera parido, si realmente van a ver la normativa del hospital, tanto la madre como la bebé deben de salir en un carrito que pone para la mamá y el bebé para evitar posibles percances a la salida del hospital, tales como caídas, etcétera. Entonces es muy curioso cómo le han querido dar la vuelta, cómo han querido politizar una decisión individual de una persona que decide llevar a cabo una gestación. Y bueno, ya se habló en su momento sobre la gestación en el Congreso de los Diputados. De hecho, fue el grupo de Ciudadanos quien lo llevó a la palestra y quien quiso aprobar esta ley. Y ya os digo, ha sido criticada por ser madre con una edad tan avanzada, pero no se habla de los hombres que han sido padres también con una edad tan avanzada. Ahí está Miguel Bosé, ahí está Ricky Martin, ahí están... Sí, hay muchísimos ejemplos. El más reciente, por así decirlo, es Mick Jagger, que fue padre con 73 años. Fíjate, y Sánchez Dragó ha sido padre y no pasa nada. Y no ha habido tanto revuelo, ni se ha llevado al Congreso, ni nada por el estilo. Le tengo cariño a mi padre y estoy muy orgulloso de ser hijo de mi padre, pero ya me gustaría ser hijo de Mick Jagger. Fíjate, lo que tendría para contar, anécdotas que me tendría para contar. Pero ¿tú por qué crees que aquí, en este tema, se dan la mano, por ejemplo, Vox y Podemos? Es muy llamativo, ¿no? Sí, la coartación de libertades, el deseo de controlar lo que hace cada uno con su cuerpo, regular, por así decirlo, pues la libertad de una mujer a gestar, siempre y cuando no exista una coacción, siempre y cuando no esté forzada a nada y lo haga con una decisión propia y dentro de la libertad. Es muy importante, la libertad yo creo que es fundamental. Creo que es verdad que hacer todo un negocio de todo esto, pues evidentemente, claro, mujeres se van a ver abocadas a vender su vientre como si eso fuese pues una nevera o fuese algo, un utensilio cualquiera, ¿no? Pero vamos, en este caso yo veo libertad en Ana Obregón para decir, oiga, mire, yo tengo esta edad, tengo este dolor en mi alma que me atraviesa y que es la ausencia de mi hijo, y yo conozco parejas que han perdido a su hijo. Y cualquier psicólogo, cualquier profesional, lo que les ha aconsejado, oiga, tengan otro hijo, no para un clavo saca otro clavo, sino realmente como terapia y como manera de decir, hay que avanzar, hay que mirar hacia el futuro y tener otra criatura. O sea, criticamos la natalidad como estamos. ¿Cómo estamos? Venga, hombre, por favor. Yo es lo que creo, ¿eh? De hecho, bueno, han estado muy acertadas algunas intervenciones en el Congreso en el cual le recriminaban a la señora Montero, mire usted, está usted intentando con muy malos resultados, por cierto, incrementar la natalidad en España, etcétera, etcétera, y critican ustedes a quien está fomentando la natalidad, a quien quiere tener hijos, a quien quiere cuidar y ver crecer en un entorno muy sano a sus hijos, y todo esto, ya te digo, no tiene ningún tipo de sentido por parte de la ministra, en este caso de la ministra Montero. De verdad, no sé, es que no sé ni cómo llamarle, porque ¿qué pasa? Que ahora Montero es la que tiene que decir quién puede ser madre, quién no, pero bueno, ¿pero vosotras quiénes sois? O sea, este movimiento feminista ha venido a deciros a las mujeres cuándo tenéis que tener los hijos, cuándo no, pero bueno, ¿pero de qué va? De hecho, una defensora de las mujeres lo único que hace es criticar, coartar la libertad, por así decirlo, no sé, poner el foco mediático a una mujer que realmente lo único que ha hecho ha sido hacer un trato con otra mujer para tener una hija porque biológicamente no es posible que lo tuviera ella y no veo dónde está el problema. Vamos a ver lo que opina. Creo que ya le tenemos con nosotros a Pablo Cambronero, diputado independiente. Es verdad que en su día perteneció al partido Ciudadanos, que es verdad que está siendo claro en este sentido. Le vamos a preguntar por Ana Obregón y por otras cuestiones en las que él está trabajando y está incidiendo. Don Pablo Cambronero, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Hola, muy buenas. Pues encantado de estar con vosotros por estas tierras. Hombre, por favor, muchas gracias por estar aquí en Periodista Digital. Te quitan las gafas, es verdad. A ti te sienta bien todo, la verdad, pero oye, la verdad que te quites las gafas, pues oye, así, para verme mejor, como Caperucita Roja. Me quito las gafas para verte mejor, efectivamente. Eso es. Oye, yo sé que hay que hablar de política, que es lo importante, que nos están distrayendo, pero te tengo que preguntar por Ana Obregón. ¿A ti qué te parece que una mujer se vaya a Estados Unidos y geste a su hijo en otro cuerpo? La verdad que es un tema que, como estoy enfrascado además y de pleno, porque hemos tenido un pleno bastante intenso con sesión de control y con la ministra de Defensa dando explicaciones del envío de armas, pues me he encontrado en redes sociales que se ha iniciado ahí un debate brutal por una imagen de Ana Obregón saliendo con un bebé de una clínica y
al principio no había hecho mucho caso de lo que estaba sucediendo o de lo que había, y después ya he conocido la polémica y también os he escuchado un poquito ahora. Evidentemente yo soy un ex de Ciudadanos. Ciudadanos ha defendido, y conmigo a favor, la gestación subrogada garantista. Garantista, es importante. Aquí no estamos hablando de mercantilizar con la vida humana, sino estamos hablando de determinadas situaciones con muchas garantías médicas y psicológicas en las que se puede acceder a un vientre de alquiler, y no me gusta llamarlo así, porque esto es gestación subrogada, no tiene nada que ver. Y entonces, bueno, pues para mí el drama es que se haya tenido que ir a Estados Unidos, sinceramente. Ese es para mí el drama y eso es lo polémico. Pero claro, esta es mi forma de pensar, evidentemente es incompatible con otras formas de pensar. Aquí entra un poquito mi conciencia liberal a funcionar. Y bueno, creo que este debate ahora mismo de si lo ha hecho bien, si lo ha hecho mal o si lo hace regular y dentro del dolor que ya tiene también, vincular el dolor a que sea madre de nuevo, no creo que tampoco sea buena idea, pero bueno, esta polémica está establecida. Si hablamos de lo profundo, yo estoy a favor de la gestación subrogada como tal, garantista, importante y con todas las garantías médicas, sanitarias y sobre todo que no se convierta en un negocio. Y bueno, pues más allá de eso, poco te puedo contar. No voy a opinar de una persona lo que hace cuando se marcha, porque creo que lo han hecho muchas personas, incluyendo Miguel Bosé y otras personas. Y bueno, pues creo que al final es una maternidad. Lo hará seguramente con mucho cariño, como todas las madres, y creo que va a ir bien. Quien sí ha opinado y de qué manera ha sido Irene Montero. Ha dicho que eso es comprar bebés. Bueno, le ha pegado una bronca a una Obregón que parece su madre. O sea, una cosa de verdad. Lo de los pasillos del Congreso se están convirtiendo en tal esperpento que yo alucino pepinillo, que diría Chicote. ¿Qué te parece la visión de Irene Montero? Esa visión prácticamente paternalista del feminismo, de tratar a las mujeres de esa manera. Y luego también la cercanía de Irene Montero con el puritanismo más grande de los religiosos más extremos. A mí de verdad me parece, no sé, por lo menos sorprendente. Pues a ver, Irene Montero vive de su discurso. Es importante de clarificar que ella necesita que haya este tipo de polémicas, y si no las hay, si la ciudadanía no ve una polémica, la genera con sus propias manifestaciones. Vive de un feminismo que no existe como tal, ha inventado un nuevo tipo de feminismo que prácticamente solo le representa a ella y a las que tiene colocadas en el ministerio. Entonces, cada vez que habla, pues no puede generarse ningún tipo de polémica, porque realmente la polémica es su forma de vida. Y entonces, bueno, cuando nosotros polemizamos sobre lo que ella dice, le estamos dando de comer, porque quiere vivir de eso. Entonces, bueno, al final estamos hablando de personas que, bueno, en cualquier cosa ven también una cortina de humo para no hablar de lo que realmente están haciendo. Ten en cuenta que ella tiene ahora mismo en su haber la liberación de más de 700 violadores y delincuentes sexuales. Eso es uno de los balances de su gestión al frente del ministerio. Entonces, claro, necesita cualquier tipo de información, léase la que sea, para intentar que no se hable tampoco de este tema, ni de que, por ejemplo, hayan subido las violaciones, ni de que no haya disminuido en modo alguno la violencia de género, estando ella al frente del Ministerio de Igualdad, y que las desigualdades, además, sigan creciendo, estando ella precisamente al frente de ese Ministerio de Igualdad. Por lo tanto, yo cada vez que la escucho, pues escucho palabras huecas que lo único que pretenden es que siga viviendo de este cuento que se ha creado, y necesitan establecer eso en la sociedad. El problema es que realmente hay mensajes que calan, hay gente que le cree, y ese es el auténtico problema y el auténtico drama. Es un auténtico drama. Pablo, has escrito en tu Twitter y has hecho una pregunta al gobierno por las pulseras en el caso de las personas que tienen que protegerse de los violadores que Irene Montero ha sacado a la calle. Cuéntanos un poco sobre esto, porque como tú muy bien dices en ese tuit, tendrían que arder las calles por esta situación. Explícanosla. Pues así es, Josué, es gravísimo. Yo pregunté sobre qué iba a hacer el gobierno con los delincuentes sexuales que salían de prisión. Han salido decenas de delincuentes sexuales. Sabemos que además es el tipo de delincuente que más reincide. Y bueno, pues pregunté que qué tipo de medidas iba a tomar el gobierno para proteger a las víctimas y para controlar a estas personas que realmente habían salido antes de estar rehabilitados a la calle.
por los efectos evidentes de la ley del solo sí es sí. Bueno, pues el gobierno me contesta con una hoja, un DIN A4, en el que me dice básicamente que lo que han previsto es que los sistemas de control telemático que ya existen, es decir, lo que ya están funcionando, alguno de ellos podrá, si el juzgado lo tiene a bien, otorgarse como protección a las víctimas. Es decir, que a una persona que se le ha liberado, a lo mejor se le puede colocar una pulsera telemática para controlarle. No veo ni que sea jurídicamente oportuno ni legal, y que además es que ni se gastan el dinero en nuevas pulseras telemáticas de control, sino que simplemente las que hay, alguna, en algún sentido, podrá otorgarse como protección a alguna de las víctimas si el juzgado lo estima oportuno. Entonces, bueno, estamos viendo que son copartícipes de lo que pueda llegar a suceder en un futuro. Eso es así. Y este tipo de respuestas muestran también la falta de empatía y también la clara, vamos a decirlo así, la clara intención precisamente de que precisamente se rebajen penas a delincuentes sexuales. El gobierno quería que se rebajaran las penas y lo digo abiertamente porque también han defendido esa postura desde el Ministerio de Igualdad, que las penas no reconducen a la persona y que hay otros sistemas de reconducción, no sé cuáles, sinceramente, pero que pretenden liberar el corro de la patata, a lo mejor. Claro, sí, o los cursos de las chochocharlas o cualquier imbecilidad de ese calibre. Entonces, en eso estamos, Josué. He recibido 2 respuestas ya en este sentido y me escama y me causa pavor que la gente no monte un follón tremendo en la calle con este gobierno que lo que está haciendo es liberar delincuentes de forma impune y no se habla de ello. Es absolutamente tremendo. Pues Pablo Cambronero, muchas gracias por la labor que haces, por tu opinión siempre valiente. Ese Pablo Cambronero que se atrevió a censurar a este gobierno y que, bueno, pues aquí te tenemos y te damos las gracias por esa labor. Muchísimas gracias, Josué, y como siempre un placer estar con vosotros, sea donde sea y como sea. Eso es. Un abrazo fuerte, amigo. Pues ahí tienen, un ciudadano libre. Laura, con esta polémica nos ha explicado Pablo lo que está sucediendo, las consecuencias que está teniendo que violadores salgan a la calle. Y es que no pasa nada, o sea, y no arden las calles, y nadie reacciona, y parece que el gobierno va a seguir ganando las elecciones. Y hasta que no haya elecciones nada va a cambiar, vas a poder ir a un registro, vas a poder cambiar tu sexo sin ningún tipo de filtro, van a seguir utilizando este cambio de sexo para rebajar las penas, para salir a la calle, todo esto es una aberración. ¿Y qué puede cambiarlo? Elecciones. Ya, elecciones y a ver, pero claro, es que parece que Feijóo tampoco es... Hoy decía Edmundo Val, y yo creo que con mucho criterio, si la esperanza es Feijóo, no hay esperanza, bueno, decía. Alguna tendrá que haber, sino que será de nosotros. Esperanza, esperanza, solo sabes cantar cha-cha-cha, cantaba Machín. Y yo creo que es lo que tenemos que cantar. Laura Albert, muchísimas gracias. Muchas gracias por estar a ti. Con nosotros. Y creo que ya tenemos también para opinar, no solo de Ana Obregón, que no es el monotema, no tiene que ser el ombligo del mundo, sino que hay otros temas. Don Ricardo Morado. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, amigo mío. ¿Qué tal? Pues hacía tiempo que no te veíamos, es culpa mía absolutamente. Y por lo tanto, pues te pido perdón y te agradezco que estés aquí con nosotros, porque a la gente le gusta escuchar a Ricardo Morado. Estás perdonado, estás perdonado. Pero muchas bueno, que gracias. no se repita, ¿eh? ¿Qué frase tan cristiana esa de estás perdonado? ¿Te has quitado las gafas para verme mejor? ¿Te las has vuelto a poner? Sí, ¿sabes lo que pasa? Que es que yo ya soy un señor muy mayor. Entonces, últimamente ya no veo bien ni de cerca ni de lejos. Y ni con gafas ni sin ellas. Entonces, depende de qué circunstancia las tengo que poner o quitar o hacer una y otra cosa al mismo tiempo para conseguir ver algo. Pero el problema es la edad, no son las gafas. Oye, quien está mayor también, pero no lo ha estado tanto para enseñar su carné de eurodiputada ha sido la Ponsatí, esta mujer, que ha ido con el carné de eurodiputada, pero no le ha servido de nada. Pa'lante con ella. Menudo espectáculo. Lo peor de todo es lo que sucedió después, ¿no? Que al final sigue paseándose por ahí y campando por sus respetos, pero el espectáculo pernicioso que pudimos observar de lo que sucedió ayer por la tarde ha sido realmente lamentable. O sea, el hecho de que se escuden en su condición de eurodiputada
esta señora que ha sido muy valiente para hacer lo que hizo y sin embargo al fin y a la postre se comporta de una manera cobarde, como pudimos ver ayer, pues bueno, no deja a otra cosa a las claras más que lo que son estos golpistas y estos delincuentes que deberían de estar en la cárcel y no paseándose por nuestras calles. Pues sí, esa es la realidad, Ricardo. Puigdemont sigue huido, esta mujer declarando su derecho y no sé qué, de verdad. Yo no sé a qué estamos. Oye, lo de Ana Obregón, ¿qué te parece? A ver, porque es la gran polémica. Irene Montero dice una cosa, Vox dice prácticamente la misma. Yo no entiendo por qué se critica a una madre, sinceramente, no lo entiendo. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué está pasando aquí? Diría un marido cuando llega a la habitación de la... A ver, a mí lo primero que me parece es que estar hablando de este tema con la que está cayendo ya me parece bastante triste. El primer análisis que yo hago, que era lo que se me pasaba por la cabeza esta mañana cuando vi la polémica que se creaba, es que si estuviéramos hablando de cualquier otra persona que no fuera Ana Obregón, y tenemos muchos ejemplos de padres, como mencionabais hace unos minutos, o de otras personas que lo han hecho recientemente o no tan recientemente, si no fuera Ana Obregón no habría tema, ni habría polémica. Entonces, claro, la señora Irene Montero, perdón, iba a decir Ana Montero, la señora Irene Montero esta mañana lo único que ha hecho, como bien decía hace unos minutos Pablo Cambronero, es utilizar este tema para que se deje de hablar de lo suyo, ¿no? Y de los más de 700 delincuentes sexuales que se han visto beneficiados por su maravillosa ley. El caso es que yo en este punto en concreto coincido bastante con lo que ha dicho don Pablo Cambronero, que es que si se regula de una manera garantista esta subrogación de la maternidad, pues hombre, no debería de ser más tema que cada uno considere. Yo no voy a opinar tampoco de la edad de una mujer para ser madre, de la misma manera que tampoco opinaría de la edad de un padre para ser padre, porque eso me parecen temas baladís, pero de lo que sí opino es de la hipocresía de una ultraizquierda, en este caso de la señora Irene Montero, que se permite el lujo de hablar de los derechos de las mujeres sobre su propio cuerpo para hablar del aborto, pero que sin embargo para hablar de este otro tema de la maternidad subrogada pues no utiliza los mismos argumentos sino los contrarios. Entonces me parece muy hipócrita y me parece simplemente una cortina de humo para tapar todos sus escándalos, que son bastantes a estas alturas de la película. Pues sí, son muchos los escándalos, lo que pasa que claro, tenemos la oposición que tenemos. Hoy Edmundo Val decía con mucho criterio, esta vez sí, que si Feijóo es la esperanza, no tenemos esperanza los españoles. ¿Tú qué piensas? Tú que eres el azote de Feijóo, que lo has sido durante una etapa muy concreta y lo sigues siendo. ¿Qué te parece este comentario de Edmundo? A ver, yo con don Edmundo Val suelo coincidir más bien poco. Ya sabes que yo ahora el azote lo llevo por dentro, lo llevo intrínseco, ya no lo verbalizo tanto porque estoy fuera de la política y entonces pues procuro no expresarme de la misma manera que me expresaba antes, aunque en este punto en concreto he de decirte que coincido bastante con don Edmundo Val. Al final, con el Partido Popular experimentamos lo mismo que experimentábamos en Galicia con el Partido Popular de Galicia, que son esos bandazos que llevan a que el Partido Popular nos diga lo que queremos escuchar antes de las elecciones para después de las elecciones hacer lo que les viene en gana. Yo, que sabes perfectamente que lo he criticado y lo he sufrido en mis propias carnes en Galicia, pues empiezo a observar a nivel nacional el mismo tipo de discurso y el mismo tipo de operativa. Quizás, y no creo que sea casualidad porque está siendo llevado a cabo por las mismas personas que lo hacían en el Partido Popular de Galicia cuando había elecciones autonómicas aquí. Entonces, sorprenderme no me sorprende. Que el señor Feijóo no es garantía en este momento de cambio alguno, ciertamente no lo es. Yo no confío en absoluto en lo que pueda hacer el señor Feijóo si llega al gobierno. ¿Qué sucede? Que sabes que yo tengo mi propia opinión sobre lo que hay más allá del señor Feijóo, es decir, en este caso Vox. Y tampoco creo que en este momento el conjunto de Vox y PP sea factible, no por Vox, sino por el propio Partido Popular. Yo no creo que el señor Feijóo esté dispuesto a darle su cuota reglamentaria
voy a utilizar la palabra poder, pero bueno, yo creo que todo el mundo me entiende, su cota reglamentaria de poder a Vox en el caso hipotético de que pudieran formar una mayoría juntos. En este momento yo me decanto más por que el señor Feijóo va a intentar gobernar en solitario con el apoyo del Partido Socialista y antes de ponerse en las manos de Vox y que así Vox pueda llevar a cabo sus propuestas. Yo no confío en Feijóo, ya lo sabes. Ay, no confías, hombre de poca fe, eres un hombre de poca fe. ¿Cómo eres? Soy un hombre de mucha fe, pero yo necesito que en el caso de la política, que son cuestiones tangibles que nos afectan a todos, que los políticos nos demuestren con hechos lo que dicen con palabras. Y en este caso el señor Feijóo, que en Galicia no lo hizo, a nivel nacional yo creo que tampoco. Feijóo ha demostrado mucho en Galicia, ¿eh? Ha demostrado mucho. Sí, sí. Y no, Acuérdate cómo llegó al poder en el año 2008, prometiendo y dejando muy claro que iba a permitir a los padres que escogiéramos el idioma en el que íbamos a educar a nuestros hijos en Galicia. En eso ha y patinado. Muchos años, varios lustros después, todavía estamos esperando. Y gracias a esa promesa que cimentó el apoyo de Hablamos Español a su candidatura en aquel momento a la presidencia de la Xunta de Galicia, gracias a esa promesa llegó a presidente de la Xunta. Lo que pasa es que la gente tiene muy poca memoria y nos olvidamos muy rápido de lo que ha pasado. Pero esa promesa, que fue la que le llevó a ser presidente, todavía está por cumplir. Así que imagínate con cosas a nivel nacional. Pero ¿y cómo baila el tiburón? Es que, claro, es que te has dejado el baile del tiburón. Uf, eso ha sido brutal. Eso ha sido brutal. Había un comentario en Twitter ayer, no me acuerdo del usuario, me va a tener que perdonar, que decía el PP en algunas cosas nunca deja de hacer el ridículo. Y yo creo que para este tipo de espectáculos y de shows el PP no vale. No vale. El PP no vale para eso. Y para acabar, Ricardo, ¿qué te parece el movimiento político que se está situando a la izquierda del PSOE? Es decir, a la extrema izquierda del tablero político. Yolanda Díaz, Pablo Iglesias, toda esta polémica, Errejón apoyando por un lado, ahora se suma Baldoví también. ¿Qué te parece todo este movimiento? ¿Cómo lo está manejando la izquierda? Sobre todo si tiene posibilidades electorales. ¿Tú les ves con calado, le ves cuajaos políticamente a esta gente? Yo es que, ya sabes que yo es que el electorado de izquierdas no lo entiendo. Entonces, claro, a mí me cuesta ponerme en sus zapatos, pero vamos a partir de la moción de censura, si quieres. Al final, que yo creo que esa fue la presentación oficial de la candidata Yolanda Díaz, y una vez que sucedió eso, pues han empezado a volar los cuchillos, ¿no? dentro de la propia izquierda, en la que Podemos, por un lado, y la antigua guardia no están dispuestos a ceder sus cuotas de poder y de implementación. Y por otro lado, Yolanda Díaz, que a mí me da la sensación, y esto es una opinión personal, de que no es más que un peón socialista en este momento, más que de Podemos, no es más que un peón socialista y que la van a utilizar de manera torticera y perniciosa para los propios intereses socialistas, llegado el momento, lo iremos viendo conforme se vayan acercando las elecciones del mes de diciembre, cómo lo van a utilizar simplemente para desmantelar lo que quede de Podemos. Y en cuanto a la visión interna del propio Podemos de todo este asunto, pues ya lo estamos viendo claro, con el enfrentamiento entre las damas del partido, que no se pueden ni ver unas a otras y que no van a permitir que una le pise el callo a la que tiene al lado. Y entre medias, Yolanda Díaz, que se las promete muy felices, pero que yo no tengo claro ni siquiera que vaya a poder llevar a cabo el proyecto que tiene en mente. Esa es mi opinión personal. Yo creo que al final, vuelvo a repetir, es mi opinión, acabará sumándose a las filas socialistas para seguir teniendo su carguito dentro de un hipotético gobierno continuista. Pues vamos a ver lo que sucede. Los españoles pondrán en su sitio a Yolanda Díaz y vamos a ver cuál es ese sitio. Don Ricardo Morado, gracias y prometo que no pase tanto tiempo, que no se nos enfríe ese café que tenemos pendiente y esas cosas. Un placer. Ya sabes que estoy a tu disposición cuando quieras, amigo. Lo sé. Y oye, enhorabuena. He visto una foto tuya mucho más joven, siendo padre. Y he de decir ¿Sí? que la calvicie te favorece, o sea, te da un toque de verdad, ¿eh? ¿Sabes lo que pasa? Esa foto era de hace 6 años, porque ayer estuvo de cumpleaños mi hija mayor. Qué bueno. Y yo en aquel momento me resistía a lo que era obvio, que era que estaba calvo como un huevo,
pero que todavía no lo tenía yo muy claro. Pues ya lo tienes clarísimo y te queda muy bien. Muchas gracias, amigo. Un abrazo, amigo. Ricardo Morado, siempre tan certero. Un abrazo. Y acabamos esta sección, después de hablar de Ana Obregón, hablar de Irene Montero, pues hablamos con alguien que es más joven que Ana Obregón, sobre todo de aspecto, pero que quizá de las primeras veces que le gustó una mujer fue Ana Obregón, a lo mejor, ¿no? Don Carlos Paz, de sección de libros, ¿qué tal? Pues buenas tardes. Lleváis unas semanitas en plan arqueológico, hablando de tamames, de Ana Obregón. La semana que viene hablaremos de Tutankamón, supongo. Puede ser que esa sea la deriva del programa. No ha sido de mi gusto, Ana Obregón. ¿No? Y mira que yo tengo afición por estas cosas, pero no. Le hizo una paella a Spielberg. Pues será Spielberg. No he tenido el placer de conocerle y no ha sido un mito erótico por mi parte. Bueno, de los libros que ha escrito Ana Obregón sería complicado hablar. O sea, de la literatura... Sería complicado de cualquier aspecto cultural ligado a Ana Obregón. Ha hecho películas, ¿eh? La vida alegre. Un capítulo de Equipo A. Efectivamente. Ana y los 7. Señor, qué cruz. ¿De qué nos viene a hablar? Hoy se me ha ocurrido que podíamos hablar de libros relacionados y que expliquen lo que es el comunismo, pero no desde un punto de vista que podría ser el más usual criticando el comunismo, sino libros de comunistas escritos para comunistas y hablando del comunismo. No he querido ir a los tratados clásicos del Manifiesto Comunista o El Capital, sino a 3 libros que explican lo que es el comunismo y le quitarán a cualquiera las ganas de serlo. Ah, creía que eran, según lo ha explicado usted al principio, que eran loas al comunismo, pero no. No, los mejores libros sobre el comunismo y que describen lo que es son libros escritos por comunistas que vieron desde dentro lo que era en verdad, que para hacer un resumen muy sucinto del asunto, tendremos que decir que tienen a sus espaldas 100 millones de muertos, esto viene a ser como la peste y la malaria juntas, y la ideología más criminal de la historia, con diferencia y en solitario por encima de todas, absolutamente todas las demás, aunque carguemos las tintas en ocasiones sobre otras. Sí, hay gente que no sabe de baloncesto y entonces a veces con las cifras pues le bailan. Aquí en esta casa somos anticomunistas, entonces nos encanta que nos traiga este tipo de literatura, sobre todo por si alguien, pues oye, no conoce estos libros, sobre todo de comunistas hablando de lo que han vivido. Sí, siempre. A mí me gustaría diferenciar el comunismo entre la teoría y la praxis. Lo que se escribe en El Capital, lo que Carlos Marx escribe en El Capital, lo que Marx y Engels escriben en el Manifiesto Comunista, y luego lo que fue la praxis. Todo el mal siempre está rodeado de buenas palabras. Y la praxis nos demostró pues, que esa ideología ha sido la más criminal de la historia, en un periodo histórico muy pequeño. Fíjese usted que desde 1917 a 1989, que cae el muro, transcurren simplemente 72 años. Y en 72 años matan 100 millones de personas. No es fácil, no es fácil. No, hay que ponerse... Hay que ponerse a manos a la obra rapidito. Hay otras gentes que en un año y medio también acaban con millones. Con millones. Pero de euros. De euros, es otra cuestión. Efectivamente. Pero en este caso... Qué malo es usted. No, yo no soy malo. Lo que pasa es que usted me las pone a huevo y hay que... Claro, cuando habla de cosas que se acaban, pues evidentemente hay que hablar de ellos. Todo se acaba. Todo se acaba. Todo se acaba. Pero los comunistas acaban con vidas. Los comunistas acaban con vidas y hay otros que acaban con dinero. Claro. Cada uno. Los comunistas también han acabado con mucho dinero. Sí, ese aspecto no lo vamos a tocar hoy, pero los comunistas, aprovechando que pasa el pisorro por Valladolid, siempre acaban robando, o muchísimas de las veces. Fíjese usted, Fidel Castro u otras personas. Churchill, ya sabe usted que se le atribuyen todas y se le acuñan un montón de frases, pero fue aquella de un comunista... coge un desierto y se acaba la arena, algo así. La he oído muchas veces y como no sé de quién es, pues diría que es de Winston Churchill. Sí, claro, efectivamente. Y si no, el otro... De Chesterton. Exactamente. Efectivamente, puede ser de cualquiera de los dos, puede ser perfectamente intercambiable. Efectivamente. Deberían hacer estas marcas de juegos que hacen de mesa y frase de Churchill o de Chester y que jugaran las familias. Y seguramente que ninguna es de ninguno. Eso. También lo he traído porque últimamente escuchamos de una manera muy cargante hablar de socialcomunismo. Sí. Nada de lo que estamos viviendo tiene que ver con el comunismo, pero pasan una churra por Merina y nos hacen comulgar con ruedas de molino cosas que no son. Vamos a entrar en materia, que luego se alarga el programa
y me anulan la sección. Siempre me decían los profesores, ¿cómo se enrolla usted de Cárdenas para no ir a la lección? Pues vamos a la lección. Yo lo hacía mucho. Sí. Son 3 libros básicamente, 2 escritos por comunistas y uno sobre el comunismo, para ser más concreto. Uno es El libro negro del comunismo, son de varios autores, es un libro colegiado en donde Stephen Courtois lleva a cabo y dirige esa magna obra, es un libro bastante voluminoso, tiene como característica, salió en torno a los años 90, finales de los 90, creo que salió en 97, 98, fue publicado por Planeta, todavía se encuentran en las librerías y es un estudio pormenorizado del actuar del comunismo a lo largo y ancho del mundo. En Europa, en Rusia, en algunos países muy concretos sabemos la labor del comunismo, pero hay extensísimas áreas del mundo, el África Negra, Sudamérica, el extremo oriente, que a lo mejor no ha habido mucha literatura y este libro va casi país por país describiendo el quehacer del comunismo, enteramente aterrador. Solamente en China la labor criminal de Mao Zedong hay cifras, pero son estimaciones, puesto que es imposible saber lo que el gran paso adelante que hizo Mao Zedong conllevó de muertes humanas. Es imposible saber. Podemos leer este libro, El libro negro del comunismo, que ahí lo tenemos muy bien reflejado, escrito por varios autores. Jiménez Los Santos también ha escrito varios libros sobre el comunismo, pero a usted le gusta este. Pero vamos a hablar de libros buenos. Ah, vale. No, usted es el que tiene el criterio. Vamos. No está mal lo que escribe Federico Jiménez Los Santos, pero es más de lo mismo. Yo creo que este libro, la gran importancia es que abrió al gran público cosas que algunos ya sabíamos desde tiempo atrás y nos llamaban de todo, pero una vez más, luego el tiempo nos da la razón y nadie se acuerda de lo que nos llamaban. Quizá lo erais. Lo éramos y orgullosamente de serlo. Más libros. El segundo libro, y ya es escrito por un comunista, sería, por ejemplo, a mi parecer, muy interesante y didáctico que la gente leyera los diarios del Che en Bolivia. Son los diarios escritos por él mismo, por el Che Guevara, por Ernesto Guevara, y uno ahondará, descubrirá de primera mano, puesto que son escritos por él, la miserabilidad de los comunistas y en concreto de la figura del Che Guevara, que es un mito, un icono del mundo comunista, de cómo nos narra, nos relata el propio Ernesto Guevara cómo va a fusilar a compañeros suyos después de muchos años e incluso se detienen en detalles tan escabrosos, de mal gusto y miserables como que después de fusilarle no dudará en robarle el reloj, porque siempre están igual estos, te mato pero además luego te robo. ¿Puede ser diarios de motocicleta del Che Guevara lo que nos quiere recomendar? Luego se han traducido, hay una parte de este libro fue muy conocido, pero yo la versión que conozco son los diarios del Che en Bolivia. No sé si es la misma, narran las mismas historias, pero los diarios, lógicamente, como su nombre indica, es desde un punto de vista mucho más subjetivo y personal. Porque, claro, todo el merchandising que mueve el señor Che Guevara, hasta en las manifestaciones LGTBI, se ven banderas LGTBI con la foto del Che Guevara. Un auténtico disparate, puesto que el Che Guevara, muy amigo del colectivo homosexual, no era. Mira, aquí le tenemos, el diario del Che en Bolivia. Este es el libro que yo recomiendo y que una vez leído esto, que son muy breves, la gente siga ahondando en la figura del Che Guevara porque no va a dejar de sorprenderse la miserabilidad de este señor que todo lo que tocó, parece algún ex directivo de televisión que conocemos, todo lo que tocó lo fue hundiendo. Es una cosa tremenda. Hay gente que tiene esa característica y lejos de ser vilipendiado, apartado, a cada desastre se le encumbra más. El trabajo os hará hombres. O sea, era una de sus frases. Luego hubo gente que la utilizó, que el trabajo os hará libres. Sí, esa es otra de las frases grandes. También Ernesto Che Guevara fue ministro de Economía, nos sirvió en Cuba, le expulsaron porque realmente fue el responsable del Banco Cubano, el Nacional de Cuba, y destruyó la economía cubana y fue expulsado. Luego se fue toda su aventura en África con auténticos criminales subsaharianos negros del Congo, que fue una máquina de picar carne. De eso no se explica casi nunca nada. La editorial que se puede encontrar a día de hoy, dicho todo para que estamos aquí para hablar de libros, es la editorial Ciencias Sociales. Se puede encontrar y de verdad que es muy recomendable porque es el comunismo explicado por un comunista. Ernesto Guevara. Sí.
Ya me has dejado fuera de juego. Pero fíjate, la figura del Che, al final acabó en Bolivia, también traicionado y este tipo de cosas. Los que también... propios granjeros a los que iba a liberar, su final es que los granjeros estaban hasta el gorro de él, le denuncian, se lo cargan y adiós Santas Pascuas, porque es que no le aguantaba absolutamente nadie. Claro, es que es normal. Y más libros para terminar. Y el tercer libro, que es muy interesante, este sería una novela, he intentado que los tres, uno es un ensayo, el otro son unos diarios, y este tercero es una novela, es El cero y el infinito, escrito por el judío húngaro Arthur Koestler, que fue un renombrado miembro del Partido Comunista Húngaro, fue un agente soviético durante muchos años, estuvo en la Guerra de España y recorrió medio mundo funcionando y trabajando como agente soviético, pero terminó sus días siendo un furibundo anticomunista. En los años 40 escribió El cero y el infinito, esta novela. Ahí la tenemos. Que haciendo trabajo de campo, porque yo vengo aquí con los deberes hechos, está en la Casa del Libro, en la editorial De Bolsillo, es el nombre de la editorial, es un relato, aunque sea novelado, de toda aquella carnicería que supusieron los juicios de Moscú, en donde Stalin laminó a miles, a decenas de miles de personas que habían pertenecido al Partido Comunista y que habían logrado hacer la revolución soviética. Los laminó porque el comunismo, una de sus características, no solamente son 100 millones de muertos a sus espaldas, sino que es una máquina de picar carne de propios y extraños, pero sobre todo de propios. De propios. El estado de terror que se generaba en los estados comunistas es tremendo. Incluso le hacían estatuas a los espías, a los chivatos. Es el único país del mundo en donde existe una estatua de esa naturaleza, Efectivamente. Pues muchas gracias, don Carlos Paz. En otra etapa de este programa, usted nos habló de Rebelión en la Granja, nos habló de lo que sucedió también en el comunismo aquí en Barcelona. Con Orwell, a través de la obra de Orwell. Efectivamente, y gracias porque nos ha traído pues, nuevos libros para poder conocer las atrocidades del comunismo, esto que alguno todavía de alguna manera lo trata tibiamente, lo trata como si fuese, bueno, un movimiento que no ha llegado a su curso. Hay una mentira que subyace de manera general, es que el comunismo nunca se ha podido dar. Siempre que se ha dado el comunismo, ha acabado en lo mismo, en miseria, hambre y muerte. ¿Nos recuerda los tres títulos? El libro negro del comunismo, escrito por Stephen Courtois, de Edición Planeta. Que no es portero del Real Madrid. No tiene nada que ver, allá hasta donde yo sé, con el portero del Real Madrid. Los diarios del Che Guevara en Bolivia, de Ediciones Ciencias Sociales, y El cero y el infinito, de Editorial De Bolsillo. Decir que la semana que viene, dado que es que se me ha metido algo en el ojo, dado que es Semana Santa, no va a haber burbuja, no va a haber sección editorial, entonces invitar a que se compren 2 libros, porque van a estar dos semanas y esperemos que la audiencia pueda aguantar sin verme una semana. Sobre todo las señoras lo van a pasar mal. No va a ser fácil. Ahora, le digo una cosa, la primera vez que volvamos después de Semana Santa, voy a hacer el programa desde mi cama en pijama. ¿Y esto usted cree que a la audiencia bueno, le va esto es a generar es un señuelo, expectativas? Va a generar expectativas. Con gorrito, orinal, en fin, ya lo veremos. Vamos a ver el pijama que usa usted, porque hay muchas normalmente, modalidades. Sabe usted, porque hemos dormido juntos, que yo duermo desnudo. Pero para esta ocasión me pondré un pijama. No voy a contar cómo dormimos usted y yo. O sea, qué atuendo llevábamos. Don Carlos Paz, gracias. Un placer. Gracias por denunciar el comunismo y hacerlo a través de la literatura, que creo que es muy importante. Viene Semana Santa, que es un periodo de reflexión, y qué mejor que reflexionar sobre este tema. Pues sí. Muchísimas gracias. Pues nosotros nos vamos. Cámara 1, que Marta siempre está al quite, nuestra Marta. Que no se lo cuenten, porque ya se lo contamos nosotros. Alejen a los niños del televisor y aléjenles de Irene Montero. Que Dios me los bendiga.